Estamos en el video número 18. ¿Cómo les fue esta semana? Con su aventura diaria con Dios. Espero que cada día tomaron un tiempecito para aprender algo de Dios. ¿Y cómo van con su versículo de Jeremías 29:11? Y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal. Muy bien, espero que lo estén diciendo conmigo, para daros el bien que esperáis. Aquí está diciendo el bien que están esperando es ese futuro y esa esperanza que Dios nos da, porque sus pensamientos son de esperanza, de futuro, de bondad y no nada malo. Él desea lo mejor para nosotros. Y tuvimos nuestras preguntas de esta semana. La primera fue: ¿cómo puedo confiar en Dios? Y puse una ilustración de David peleando con Goliat. Y nosotros también debemos de recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Y si Dios ha sido fiel con nosotros en el pasado, podemos estar seguros de que será fiel en el presente. Por eso debemos de recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. También debemos de recordar lo que ha hecho, por ejemplo, con David y Goliat, lo que hizo con Nehemías, lo que hizo con Moisés, con Abraham y tantos personajes de la Biblia. Y podemos recordar cómo Dios fue fiel, y por eso cuando recordamos nos da fuerza y nos ayuda para seguir adelante. La siguiente pregunta es: si yo oro, ¿hará Dios que acaben los problemas? Pues sabemos que no siempre, ¿verdad? Pero Dios quiere que dependamos de su gracia. La gracia es un favor inmerecido. Dios nos da su gracia y a veces nos dice: vas a seguir con tus problemas, pero bástate mi gracia. O sea, solamente depende en lo que yo te obsequio. Y debemos depender totalmente de Dios y darle honra y alabanza cuando estamos pasando por esos tiempos difíciles. Eso es lo que Él quiere que aprendamos cuando estamos pasando por pruebas. ¿Cómo puedo darle gracias a Dios en tiempos difíciles? Cuando todo va muy bien y tenemos muchas cosas y estamos bien contentos, es fácil darle gracias a Dios, pero cuando estamos pasando por problemas y tiempos difíciles, no es fácil, pero debemos de siempre darle gracias a Dios, recordando lo que ha hecho por ti y que Él siempre está en control y que es soberano. Así es como podemos darle gracias en los tiempos difíciles a Dios. ¿Qué debo hacer con las personas que me lastiman? Va a haber personas que nos causen daño, que nos hagan cosas no muy buenas. Y es muy importante que recuerden que debemos de perdonar. Cuando alguien te lastima, tú debes de perdonarlos. Eso te va a dar libertad. Así como ven este muchacho o este niño que está rompiendo las cadenas, porque cuando tú no perdonas, ¿sabes lo que pasa? Es que te esclavizas o te amarras con cadenas. ¿Por qué? Porque tienes amargura, tienes odio o tienes enojo, y la amargura, el odio y el enojo te pueden hacer mucho daño. Por eso es importante, y además Dios nos dice que debemos de perdonar. ¿Qué significa perseverar? Nuestra última
pregunta del libro número 2. El perseverar es seguir adelante a través de un tiempo difícil sin darse por vencido. O sea que continúas y continúas y continúas, no importando las situaciones y los tiempos difíciles. Entonces Dios no quiere que nos demos por vencidos. Cuando tenemos un problemita no nos podemos dejar vencer. Él nos da las fuerzas para perseverar y seguir adelante en lo que Él quiere que hagamos. Y al final tienen una hojita que dice repaso. No se les olvide contestar esta hojita y habla de cómo podemos confiar en Dios y también cómo puedes reflexionar en lo que aprendiste en el libro número 2. En el libro número 3 comenzamos con algo muy importante, un tema muy importante, y esto es el Espíritu Santo. Y la primera pregunta dice: ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una de las 3 personas de Dios. Sabemos que Dios es 3 personas en uno y es difícil entender eso porque nosotros nada más somos una persona, pero Dios es 3 en uno y es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y puse una paloma porque cuando Jesucristo fue bautizado, o sea, Dios el Hijo, apareció una paloma representando al Espíritu Santo y estaba volando, y desde el cielo se escuchó a Dios el Padre diciendo que estaba muy contento con Jesucristo porque había cumplido su voluntad. El Espíritu Santo también vive dentro de las personas salvas. Cuando tú ya tomas la decisión de invitar a Cristo a tu vida, el Espíritu Santo entra a tu cuerpo y va a morar en tu cuerpo, en tu ser. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, ponemos una paloma para representarlo, pero en realidad el Espíritu Santo también es espíritu como Dios el Padre. Y Jesucristo también es espíritu, pero vino y se hizo carne aquí en la tierra. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo convence de pecado a las personas que no conocen a Dios. Entonces Él comienza a trabajar en sus vidas y se dan cuenta que tienen pecado y que necesitan de Dios y necesitan de Jesucristo para perdonar sus pecados. Entonces ellos comienzan a buscar a Dios en sus vidas. También el Espíritu Santo ayuda a los que comparten el Evangelio. Cuando tú ya conoces de Dios y le comienzas a hablar a la gente, el Espíritu Santo te ilumina y te ayuda con las palabras, te ayuda recordando los versículos que hablan acerca de la salvación. El versículo que vamos a aprender del Espíritu Santo está en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Este es el texto que nos dice que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nuestro cuerpo es su templo y por eso debemos de cuidar de nuestro cuerpo y de nuestro templo, porque es el templo del Espíritu Santo. Pues vimos que debemos de perseverar. El Espíritu Santo también nos ayuda a perseverar, a continuar en nuestra vida cristiana. Recuerdan que dijimos que es como una carrera y debemos de dejar el pecado para poder crecer espiritualmente. Y el crecer espiritualmente solamente se puede hacer si perseveramos. Y esto tiene que ver con el trabajo. Ahora, cuando digo trabajo, no estoy hablando del trabajo, por ejemplo, de un arquitecto o de una enfermera o de una maestra. Estoy hablando del movimiento o de lo que tiene que suceder para poder
hablar del trabajo. Los científicos dicen que el trabajo, o para que haya un trabajo con los objetos, tiene que haber movimiento para que sea trabajo. Y también para que sea trabajo tiene que haber un empujar, un jalar o un levantar, y todo esto se hace con una fuerza. Entonces aquí vemos el niño que está empujando el carrito con la calabaza. En el momento que le empuja, levanta y detiene el peso de la calabaza, él está haciendo un trabajo según los científicos. No todo lo que hacemos tiene movimiento, por lo tanto, los científicos no lo consideran un trabajo. Entonces, si tú te sientas a leer un libro, los científicos no consideran que eso es trabajo, pero en el momento en que tú levantas el libro, eso es trabajo porque hiciste un movimiento, y en el momento en que le das vuelta a las hojas, entonces ya estás trabajando según los científicos. Para poder hacer un trabajo tenemos que tener fuerza, tenemos que tener algo que impulse, que empuje, y hay dos tipos de fuerzas. Hay fuerzas sin contacto y fuerzas con contacto. Y yo sé que ya saben cuál es una fuerza que hemos estado platicando mucho, de la gravedad. La fuerza de la gravedad hace que todos los objetos caigan hasta el suelo. Hay una aceleración de los objetos hacia el centro de la Tierra. Esta es una fuerza sin contacto, no la podemos ver, pero sabemos que existe porque podemos ver los objetos caer. Luego tenemos la fuerza magnética, esa tampoco la podemos ver, pero hemos visto cómo los imanes pueden mover otros imanes o otros metales. Y no podemos ver la fuerza del imán, pero podemos ver el resultado de esa fuerza. Y también la fuerza eléctrica. Cuando tenemos fiestas y estamos jugando con los globos, tallamos el globo en nuestro pelo, ¿y qué sucede? Hay una fuerza eléctrica, y ya sabemos mucho acerca de la electricidad. Pero también hay fuerza de contacto, donde hay contacto, y por ejemplo la fuerza aplicada cuando tú cargas un objeto o lo mueves de un lugar a otro. Pero también tenemos la fuerza de fricción, donde tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para subir una caja y tiene que haber un arrastre. Esta fuerza es importante para poder llevar a cabo un trabajo. No importa lo que sea, se necesita este tipo de fuerzas. Pues a través de los años Dios le ha dado inteligencia a los hombres para poder hacer sus trabajos de una manera mucho más fácil. Por ejemplo, aquí tenemos un campesino que está arando, haciendo surcos para sembrar sus semillas, y antes se utilizaban los caballos para poder hacer esto. Ahora ya hay máquinas para poder hacerlo de una manera sencilla, pero todavía hay algunos campesinos que tienen unas tierras pequeñas y entonces utilizan los caballos. Y hace muchos años un científico que se apellidaba Watts comenzó a hacer el cálculo de lo que un caballo puede hacer, del trabajo que puede hacer, del peso que puede mover, y hasta la fecha ahora decimos que por ejemplo un carro es de 6 caballos o de 8 caballos. Hasta la fecha se utiliza esa palabra de caballos para hablar de la fuerza o del trabajo que puede hacer un aparato. También tenemos el molino, un molino de viento. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? El viento mueve las aspas y entonces el molino abajo comienza a triturar, a moler trigo o maíz, dependiendo lo que el campesino ha sembrado. Y luego tenemos la rueda de riego, que tiene cubetitas y que usa el poder del viento para poder regar también las cosechas, y para que fuera más sencillo que los campesinos le pongan agua a
todo, por ejemplo, las semillas que han sembrado. Pues ahora ya somos mucho más modernos y tenemos máquinas muy poderosas. Por ejemplo, la locomotora del ferrocarril tiene una fuerza impresionante a tal grado que puede jalar 100 vagones atrás de la locomotora y puede llevar cosas muy pesadas, y hasta la fecha usamos los ferrocarriles para llevar objetos de un estado al otro estado y a veces hasta a otros países. Pues la locomotora, cuando fue inventada, comenzó a trabajar con agua. Utilizaban el agua y la calentaban, y con el vapor la locomotora podía ir caminando y jalando, no cosas tan pesadas como ahora, pero sí era una máquina muy, muy fuerte, y hay muy pocas locomotoras ahora de vapor. Pero el tren es muy importante como transporte y también para llevar productos de un lugar a otro. La locomotora utiliza ahora diésel y electricidad, y por eso es que ahora tiene mucha fuerza para poder hacer ese trabajo tan importante. También tenemos las excavadoras que pueden mover mucha tierra, pueden mover piedras, y también utilizan el diésel para hacer este trabajo. Y también tenemos los transformadores, que son los transformadores de luz. Es una máquina de luz que mantiene pues que no se mueva el voltaje de la luz y ayuda a controlar la luz que tenemos en los alambres que rodean toda nuestra sociedad, para que tengamos luz en nuestras casas. Entonces, la fuerza es muy importante, el poder es muy importante y el trabajo es muy importante. ¿Y sabían que cuando los futbolistas tiran una pelota, están trabajando según los científicos, porque están utilizando la fuerza y envían a una distancia un balón de fútbol? Y dependiendo de la resistencia del aire y también cómo fue girando la pelota, todo esto tiene que ver cómo es que se lleva a cabo el trabajo del movimiento de la pelota. Pero también cuando dos niños cargan un canasto y le ayudan a su mamá con la ropa sucia y el detergente, están trabajando porque están ayudando a su mamá. Pero científicamente están trabajando porque están poniendo fuerza para levantar el canasto, están caminando para llevar a una distancia, y ellos tienen el poder en su cuerpo para poder hacer estos movimientos. Entonces nosotros estamos hechos para movernos, para tener movimiento. Dios nos creó para que nuestro cuerpo esté constantemente trabajando y haciendo movimientos. Recuerden, para que haya un trabajo, científicamente tiene que haber movimientos. Y Dios nos hizo para movernos. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la mayoría de nosotros, en vez de movernos, en vez de caminar, estamos subiéndonos a un carro, o estamos nada más sentados todo el día con la computadora o con el teléfono, y no estamos haciendo que nuestro cuerpo se mueva como se debe de mover. Y Dios tiene todo planeado con nuestro cuerpo, y Él sabe que si trabajamos y nos movemos y ponemos un poquito de fuerza y un poquito de esfuerzo, eso nos va a dar ánimo. Una persona, un niño que se la pasa sentado todo el día jugando en el teléfono o en la televisión, va a perder ánimo. Por eso es importante que nuestro cuerpo se mueva para tener ánimo. También saben que si ustedes se mueven durante el día, van a dormir mejor, van a poder descansar mejor. Así lo planeó Dios, que en el día trabajemos y nos cansemos para dormir mejor. Además, si nos movemos durante el día, entonces vamos a poder enfocarnos mejor en nuestros estudios. Nos va a ayudar mucho a entender lo que estamos estudiando. También han escuchado que la gente tiene mucho estrés. ¿Saben por qué? Porque no nos movemos como nos debemos de mover. Entonces, si tú te mueves durante el día, eso te va a quitar la ansiedad, te va a quitar el estrés. Por eso es importante tener un deporte.
Por eso es importante jugar, brincar, patinar, brincar la riata. Cualquier movimiento es bueno para nuestro cuerpo. También algo muy bonito es que si tú te mueves durante el día, te vas a relacionar mejor con las personas que te están rodeando. O sea, que te vas a llevar bien con las personas que te rodean, que te están cuidando, o con las personas que tienes contacto. Y también puedes convivir en tu mundo, o sea, donde Dios te ha puesto, vas a poder convivir con esa gente, que es algo muy importante, porque nosotros nos debemos de desarrollar socialmente también. Por lo tanto, siempre debemos de estar en movimiento cuando tenemos la oportunidad. Pero hay tiempos de quietud cuando estamos estudiando. Pero los demás tiempos debemos de estar en constante movimiento, utilizando nuestro cuerpo correctamente. Pues vimos que hay fuerzas sin contacto y fuerzas con contacto. Pues espiritualmente hablando, Dios también nos da fuerzas sin contacto y con contacto. La fuerza del poder de Dios, Él nos la entrega. El Señor Jesucristo nos ha dado el poder sobre la muerte y por eso tenemos vida eterna. El Espíritu Santo nos da la capacidad de cada vez pecar menos y ser más santos y ser más como Dios. Y Dios nos da ese poder para vivir de tal manera que le agrademos a Él. Estas fuerzas no las podemos ver, pero las podemos recibir de Dios, y también Dios nos da un gozo. Eso es una felicidad interna, y no importando las circunstancias, nosotros tenemos esa fuerza interna para estar felices en esta tierra. Y también Dios nos da la sabiduría. Esta es una fuerza que Él nos da, que nos ayuda a vivir correctamente y tomar buenas decisiones. No hay contacto, no las podemos ver, pero sabemos que existen. También nos da las fuerzas con contacto. Y ¿saben qué? Dios usa a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros tíos para darnos amor. Y nos abrazan y nos apapachan y nos cuidan. Esa es una fuerza que recibimos cuando nos dan amor. También nuestros maestros, nuestros pastores, nuestros líderes de la iglesia nos muestran amor, nos muestran cariño, nos ayudan cuando estamos pasando por tiempos difíciles y a veces hasta nos regalan algo, ¿a poco no? Porque nos aman y nos quieren cuidar. Y no se diga, de nuestras amistades hay amigos que nos van a dar fuerzas para seguir adelante, nos van a ayudar a perseverar, y cuando estamos desanimados van a venir y nos van a abrazar y nos van a ayudar para continuar en la vida cristiana. Por eso es importante que tú tengas amigos que conocen de Dios, para que ellos te animen a seguir adelante en la vida cristiana. Dios nos dice en Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien. Perseveremos y siempre hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Dios es nuestro ejemplo. Él siempre está trabajando. Él siempre nos está ayudando, Él siempre nos está cuidando. Y dice Salmo 40:15, oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas. Él ha hecho muchas cosas fantásticas, impresionantes. Él siempre está haciendo maravillas a nuestro favor. Todo porque nos ama y Él nos cuida. No hay nadie como tú, dice el salmista. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, obras tiene que ver con el trabajo, con las cosas que Dios está haciendo, y dice, y si tratara de mencionar todas tus obras, no terminaría jamás, porque son muchísimas obras que Dios ha hecho y seguirá haciendo. Dios es maravilloso. Veamos las maravillas de Dios. Dios es
trabajador. Él no se cansa, siempre está trabajando y quiere que nosotros también siempre, cuando tenemos la oportunidad, estemos en movimiento, trabajando, ayudando a la gente y haciendo cosas buenas. No nos cansemos de hacer el bien. Dios trabaja siempre haciendo el bien. También es intencional. Eso quiere decir que Dios no hace las cosas por casualidad. Ay, pues hoy voy a hacer esto, mañana esto. No, Él tiene todo planeado y sabe exactamente lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero también Dios es motivador, porque Él nos anima y nos dice que si haces esto, este va a ser tu resultado, y si haces esto, yo te voy a bendecir. Él siempre nos quiere impulsar para tomar buenas decisiones. Así es Dios de maravilloso. Por lo tanto, continúen descubriendo cómo es Dios poquito a poquito. Hasta luego.